Síndrome de Stock-Adams. El síndrome de Stock-Adams fue formalmente nombrado por Henry Hutcher en 1893 en honor a Adam y Stokes. Robert Adams fue el primero en desarrollar un trabajo sobre el síndrome de Stock-Adams en 1827 y William Stokes en 1854 fue el primero en publicar un artículo sobre el mismo síndrome. Se encontraron trabajos de 1761 de Morgagni en el que se describían manifestaciones similares, en base a un trabajo de un sujeto que se llamaba Gervensey en 1716. El síndrome de Stock-Adams es una enfermedad cardiológica caracterizada por episodios súbitos y transitorios de pérdida de la conciencia. Esto se da por una disminución abrupta del gasto cardíaco y la reducción del flujo sanguíneo cerebral, secundaria a alteraciones electromecánicas como asistolias, bloqueos o arritmias que comprometen la frecuencia, el ritmo o la conducción. La reducción del flujo sanguíneo va a terminar en un cuadro de hipoperfusión e hipoxia y la pérdida de la conciencia va a ocurrir brusca y sin pródromos. Se puede acompañar de movimientos tónico-clónicos en la mayoría de los casos, pero no en todos, además de pérdida de control de esfínteres y otras manifestaciones. Todas estas van a ser atribuibles a la anoxia cerebral súbita. Estos signos y síntomas, tanto neurológicos como hemodinámicos, van a ser transitorios y van a recuperarse una vez que se restablezca el ritmo y el gasto cardíaco. El síndrome de Stock-Adams surge casi exclusivamente como consecuencia de arritmias tan severas y críticas que pueden producir una reducción del gasto cardíaco, lo que desencadenará hipoxia cerebral transitoria y subsecuente pérdida abrupta de la conciencia. El 50 al 60% de los casos del síndrome de Stock-Adams se deben al bloqueo auriculoventricular tanto paroxístico como crónico, y puede ser manifestado como un bloqueo Movitz tipo 2 o un bloqueo AV completo. La segunda causa más prevalente corresponde al bloqueo sinoauricular. Va a ser responsable del 30 al 40% de los casos y está condicionado por disfunción severa del nodo sinusal y resulta en bradicardia extrema o asistolia. En tercer lugar, se encuentran las taquiarritmias ventriculares o supraventriculares, incluyendo taquicardia, fibrilación ventricular y taquicardia sin pulso. Estas van a ser responsables del 0 al 5% de los casos y son capaces de evolucionar hacia ritmos no perfusivos de alta letalidad. Hay una etiología que es muy infrecuente, pero es muy importante porque es muy letal. Esta se llama paro ventricular paroxístico o ventricular standstill. Esta se considera una de las más raras y letales y se caracteriza por la ausencia de complejos QRS pese a la presencia de ondas P. Esto nos va a evidenciar la actividad auricular sin respuesta ventricular efectiva. El mal funcionamiento de un dispositivo de marcapasos, el agotamiento de la batería o un defecto en los componentes del sistema pueden reproducir episodios sincopales similares. La sintomatología del síndrome de Stock-Adams es sumamente variable y va a oscilar desde manifestaciones inespecíficas hasta cuadros dramáticos e incapacitantes. Esta va a depender de la duración e intensidad de la interrupción del gasto cardíaco. Y en su espectro más benigno, los pacientes pueden experimentar síntomas prodrómicos leves como debilidad, vértigo, lipotimia, palidez, llegando incluso a detener abruptamente sus actividades cotidianas o interrumpir una conversación de forma inesperada. Conforme la perfusión cerebral se deteriora, pueden presentar episodios sincopales con pérdida brusca del tono postural, sin pródromos y con recuperación espontánea, en ocasiones caída al suelo, asociados con incontinencia o actividad motora anómala. Y en situaciones más severas, la pérdida de la conciencia puede acompañarse de espasmos musculares, movimientos clónico o tónico-clónicos, supraversión ocular, rigidez e incluso convulsiones. El diagnóstico del síndrome de Stock-Adams permanece notablemente infradiagnosticado y resulta un verdadero reto, en gran medida debido a que su presentación simula otros cuadros como un síncope vasovagal, un cuadro de epilepsia, etc., y esto conduce a diagnósticos iniciales erróneos y a la demora en la instalación de un tratamiento adecuado. En este contexto, la monitorización cardiovascular, apoyada por estudios electrocardiográficos prolongados como un Holter, es fundamental. El diagnóstico se puede acompañar de los signos clínicos característicos que ya mencionamos antes. También tenemos que encontrar esos electrocardiográficos entre los episodios. Estos tienen que ser característicos de la causa que esté originando el problema. El tratamiento consiste en la implantación de un marcapasos. Esta debe realizarse
en cualquier síndrome de Stokes-Adams, ya que el tratamiento farmacológico oral es ineficaz. El pronóstico del síndrome de Stokes-Adams con la implantación de un marcapasos permanente tiene un muy buen pronóstico, pues no se presentan más episodios en el seguimiento a largo plazo. Sin embargo, sin tratamiento, el síndrome de Stokes-Adams conlleva riesgo de muerte súbita. La relación entre el corazón y el sistema nervioso en el síndrome de Stokes-Adams constituye un eje fisiopatológico fundamental para comprender la naturaleza del mismo trastorno. En condiciones normales, el corazón y el sistema nervioso mantienen una regulación constante y bidireccional. El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular están modulados simpática y parasimpáticamente. En el síndrome de Stokes-Adams, esta homeostasis se altera debido a un fallo súbito del sistema eléctrico cardíaco. Dado que el encéfalo carece de reservas energéticas significativas, son incluso de 5 a 10 segundos suficientes de ausencia de perfusión para producir una pérdida abrupta del estado de alerta por disfunción del sistema reticular, alteración de la función cortical generando movimientos convulsivos simuladores de epilepsia y activación autonómica compensatoria reflejada en diaforesis, palidez, náuseas y respiración irregular. Conclusión de todo esto, el síndrome de Stokes-Adams evidencia la estrecha relación entre el corazón y el cerebro y cómo una alteración súbita del ritmo cardíaco reduce de forma abrupta el flujo sanguíneo cerebral, teniendo consecuencias graves como la pérdida transitoria de la conciencia e incluso convulsiones que pueden confundirse con epilepsia. Es de mucha importancia su identificación. Esta requiere una historia clínica detallada, evaluaciones cardiovasculares y diferenciación cuidadosa de otros síntomas neurológicos que pueden guiarnos hacia otros diagnósticos y hacer que nuestro tratamiento y la instauración del mismo sea tanto errónea como tardada.